produzca un extrañamiento, un rechazo de la realidad y una retención del objeto por vía de una psicosis alucinatoria del deseo. ¿Okay? Aquí como que pudiera ser. Estoy tratando de asociar, pero no se me ocurre. Se me ocurrió, lo primero que pensé es en el sueño de la papi me estoy quemando. ¿Se acuerdan? Que se cae un candelabro en el cuarto del lado dentro de un ataúd y el señor está soñando al lado y él solo ve el cambio de luz. Bueno, los ojos dormidos perciben un cambio de luz. Y eso evoca un sueño en el que el niño habla y dice, papi, me estoy quemando. Él se levanta, va y apaga el. Entonces, ¿cuál era la realización del sueño? Si es que tú no quieres que tu hijo esté muerto. O gente que dice, no, pero es que a mí me habló por teléfono, no, y ya se había muerto, ¿no? O yo lo vi, o cosas de esas, ¿no? Que hacen patente en ellos la creencia que no estaba muerto, ¿no? O que sí, que se le... ¿Pero es a priori o a posterior? Posterior. Es que ahí lo de te viene a visitar el muerto, ¿no? Ahí ya no lo metes. ¿En serio? No lo metes. Sí, y hay gente que ignora que ya se murió la persona y jura y perjura que fueron a visitarlo. O que los vio. Que se fue a despedir. Sí, que dicen, me vino a ver. Y los otros, ¿qué? ¿Cuándo? ¿Por qué? O que sueñas que se despiden, ¿no? Pero es... Bueno. Por eso digo si es a priori o a posterior. Tiene que ser a posteriori. Pero, por ejemplo, esto llevado a la pérdida de una pareja, No del es como duelo. extrañar algo que no tienes. Por eso, no es como extrañar algo que no tienes, sí es como... Eso sí estoy de acuerdo, pero eso sería posterior. Sí, claro. Yo conozco un caso en el que se levantan a medianoche, le dice, llama a tu papá por teléfono. Llama por teléfono y efectivamente la hermana de su papá se va a morir. ¿Y cómo sabías? Es que me soñé que ella venía aquí y se despedía. Esa no sé cómo explicar. ¿Cachai? Sí. El fenómeno alucina, sí existe, ¿no? Porque también hay folía de... Sí. Pueden haber más. Pero la teoría es que siempre tiene que ser a posteriori, si no algo está raro. Y no traten de juzgar algo que es a priori hasta que puedan determinar que eso fue a posteriori. ¿Lo ven? O sea, podrían estar diciendo este tipo psicótico ya está quebrando algo por algo que está asociando de la manera más natural. Habría que ver cuándo se dio cuenta de que se fue a despedir. ¿Lo ven? Es medio raro eso. En el caso de estas dos personas no hay nada de alucinatorio ni de psicótico. Tuvo un sueño premonitorio con algo que se estaba dando. Oye, esto también no pudiera, caber en esta psicosis alucinatoria de deseo, ¿podría caber en la celotipia? Cuando sientes que la pareja se está alejando, que ya no está contigo, que te está haciendo infiel, y empiezan esta persecución del individuo, ¿no? En estos celos y caen en la celotipia. Que te haces una película, ¿no? Sí. Tú ya te imaginaste todas muchas cosas. No, porque no hay Pero una cosa es la pérdida, ¿no? Y otra cosa es hacerle corte. Pero no hay alucinación. El imaginarse cosas y armarse, hacerse la cabeza, no significa. Pero ¿y si las crees y te molestas? Sigue siendo idea. Una alucinación no puedes no creer. La viste. Es la diferencia. Hay alucinaciones que son tan reales que están parte de la vida real de una persona. Como todo lo que estás viendo. ¿Lo ves? Entonces ahora sumarle a eso un duende en la ventana. El duende no es que no está en la ventana, está en la ventana. Solo que nosotros 6 no lo podemos ver. Así de real es una alucinación. ¿Sí? Cuando utilizan ese recurso de hacerse dar cuenta que están alucinando en este instante y que es estable la alucinación, bueno, pues se llama neurótica, no sé.
y ahí le metes un duende o cualquier cosa, es muy fantástico, es como un sueño, ¿no? Pero ahora imagínense una cosa que es más del día a día, de lo cotidiano, que tendría que estar ahí, el cuadro tal. ¿Pero qué cuadro? Si no existe ese cuadro. No. Les conté del sueño de la puertita, ¿no? No. ¿Cuál? ¿No? Un día un amigo me pregunta cómo se limpia la tina de un baño que teníamos en una casa hace años. Y en mi cabeza, debajo de la tina, había una puertita, que es clic, clic, y se abría la puertita. De estas que aprietas así. Sí, sí. Y entonces ahí adentro había una tuerquita, se abría la tuerquita y sacabas toda la mugre, cerrabas y ya está, la tina, limpia. Entonces lo mando a mi cuate a que vaya a limpiar y viene a la media hora y me dice, venga, no hay puertita, no hay Y yo puertita. le digo, claro que hay, o sea, no manches, ahí está la puertita aquí. Otra media hora regresa y me dice, No hay puertita. no hay. Y a ver, vamos, veamos dónde está. Y cuando llego y veo lo que he estado viendo meses de meses, no era lo mismo. No había El puertita. café era diferente de mi recuerdo, las cositas eran cafés, sí, pero eran claritas, en mi recuerdo eran oscuras. Y hacías así y sí se abría, en esta no se abría. Ese es un sueño probablemente, que se mezcló y me desperté certificando algo y que se mezcló con mi recuerdo. Pasaron meses y ahí se necesitó, entonces yo ya tenía la información de cómo hacer eso. Eso es, a mí me ha pasado eso dando una clase. Una vez he dado un ejemplo de que los humanos pueden mezclar sangre de 4 monos, o sea que podríamos recibir una transfusión de sangre de 4 monos, los 4 monos superiores. Y yo he leído el artículo, es lo peor de todo. Entonces un alumno que era estaba en tu curso, hijo de un médico, me preguntó, oye, men, ¿has fumado algo? Eso es imposible. Y yo le digo, no, lo leí ayer en un artículo y te lo mando esta noche. Y pasé toda la noche buscando el artículo, no lo encontré. Eso también es una cuestión de transportar algo muy al otro lado, ¿no? No crean que ustedes no hacen eso. De que sea tan radical y que me encuentre tan en choque con eso, sí. Pero ustedes han hecho 1.000.000 de esos y están compensando datos y hay lugares que la represión les ayuda a ocultar ciertos datos de algo que están utilizando todos los días. Fíjense en los sueños cuando recuerdan hacer algo que los sorprende cuando están, por ejemplo, en la bici. Esto lo traigo por la moto, ¿no? Cuando manejas la moto, los primeros meses comienzas a soñar muchísimo más con la moto. Todo el día estás en la moto y subes edificios en la moto y saltas de edificio en la moto, ¿no? Pero hay una cosa de la cuestión de tensión que se trae del sueño a la vida real. Y con esa tensión puedes aguantar el que ya no haya tanta tensión en el mundo real. ¿Sí lo ven? O sea, si hiciste el experimento en tu psique de dormido y sobreviviste, entonces tal vez el experimento en vida real es más fácil. Pero esos datos los estás trayendo del sueño, no los estás trayendo de la vida real. Tú no estabas haciendo 240 por hora cruzando los coches de Cuauhtémoc. No harías eso, no es buena idea, no lo hagan eso. ¿Sí? Pero eso puedes hacer en un sueño. Estoy tratando de explicar cómo es la transposición de información de aprendizaje real, ¿sí? Por ejemplo, cuando estaba mi mamá ya muy grave, yo varias veces soñaba su muerte y su velatorio y todo lo que iba a transcurrir, lo vivía en sueño, ¿no? Y ya cuando me despertaba, pues yo sabía que todavía no se moría. Y de ahí los análisis decía, ¿cómo puedo yo soñar eso? Más si el doctor Freud dice que es una realización del deseo. Y te sentías re mal. Pero te tienes que soñar eso justamente para poder hacerte cargo de eso. Entonces cuando el paciente trae así, ayer estaba en el sueño, me estaba dando un beso con un hombre y abrí los ojos y era mi papá, es exactamente porque no harías eso. Esa es la realización del deseo. Las pesadillas tienen una realización del deseo. ¿Sí?
la película esta de Una mente brillante, a mí lo que me impresionó mucho, y creo que lo dije aquí, fue que cuando él sale de, bueno, él dice, o allí dice que sale de la esquizofrenia, llega un momento en que llega un señor y le dice que le van a dar algo que pues él ya no lo espera, ¿no? Y entonces ve a uno de sus alumnos y le dice, ven, tú estás viendo a un señor que está vestido así, trae estos zapatos, ¿es real? Sí. Y le dicen, sí, sí, es real. Ah, bueno, pues quédate aquí para que escuches lo que me está diciendo. Todavía lo que le estaba diciendo, ¿no? Sí, Es que si ya te pasa esto una vez, y otra vez, y llegas al manicomio porque está sucediendo esto, pues ya cuando te vuelva a pasar, pues ya no lo crees. Esa es la facticidad de la alucinación consciente. Entonces, justamente, había posibilidad de que el señor que le está entregando la pluma sea una alucinación. No, ya las plumas ya habían pasado, ya todo. Esto viene después de que le entregan las plumas, ya. Él va saliendo y lo agarran, sí, para decirle que había ganado o que iba a ganar o que algo. Que estaba postulado, es el que le da la noticia. Que lo estaba postulando, ¿no? Pero es que es exactamente lo mismo. Y lo escucha y todo, pero sí su cara es así como de que, ay, engáñame, partió. No me vas a engañar. Pero imagínate, tu esposa entra por la puerta derecha a cocinártelo el desayuno. Y estás sentado ahí en la mesa. Y entra tu esposa por detrás tuyo a cocinarte el desayuno. Hay dos esposas en el mismo lugar. Eso ocurre. Y que estabas charlando con la primera. Y la otra entonces, ¿cuál es la verdadera? Wow. Muchas veces antes de despertar tienes supuesta visión de lo que va a suceder y crees que ya te despertaste. Resulta que después te despiertas. Sí, ¿qué página es? ¿Quieres ver qué página es? Sí, es que ya traías corbata, ya todo. Es ya parecido al pensamiento premonitorio, ¿no? Ajá. El día que se iba a casar mi tía, pues que yo trabajaba en un bar, entonces yo dormía hasta muy tarde los días. Entonces yo escuchaba lo que hacían todo el día al lado de mi cuarto, pasaban, hablaban. Y el día que se iba a casar mi tía, que era un milagro, porque estaba soltera de los 80, ella, bueno, mi mamá dijo algo, y yo me desperté sabiendo que se iba a casar mi tía. Pero yo me había acostumbrado a escuchar todos los sábados las charlas de allá afuera, entonces yo sabía que habían hablado eso. Pero cuando yo les dije, ¿cómo se va a casar la tía? Todo el mundo, ¿cómo sabes? Porque mi tía llegaba ese rato que hicieron el escándalo a avisar que se iba a casar. Era la primera vez. ¿Sí lo ven? Eso podría ser como el engaño a lo premonitorio. Exacto. También los déjà vus van por ahí. Un déjà vu es la cantidad de información que estás alucinando. ¿Por qué no podrías haber alucinado algo parecido anteriormente? Si has alucinado algo parecido anteriormente, que evoca 3, 4 fragmentos que son los necesarios para evocar la cara de tal o de quién, ¿por qué no podrías recordar eso? ¿Sí? Bueno, pero a tu pregunta, en este caso no creo que el hacerse la cabeza llegue alucinatorio. Sí, a medio paranoico si quieres. O sea, por eso estás haciendo la asociación, porque las alucinaciones usualmente se llevan con paranoias. Usualmente una persona que tiene alucinaciones comienza a generar un delirio paranoico que le ayuda a estabilizar las alucinaciones. Yo tengo alucinaciones porque yo soy hijo de Dios. Entonces, como yo soy hijo de Dios, yo soy Jesús. Y como yo soy Jesús, todos me quieren matar, ¿sí? Eso es bastante paranoico y bastante delirante y ha tenido alguna alucinación que ha brotado eso. ¿Sí? Pero en neurosis no existe eso, por si acaso. Un neurótico puede asesinar por celos, pues sí. Pero no es que ha alucinado algo, es que puede haberse hecho la cabeza lo suficiente como para certificar que el otro es culpable. ¿Sí? Y hay casos de mujeres que han muerto en manos de un celotípico neuroticazo y equivocado. Otelo.
pueden actuar las cosas y otra película totalmente. Bueno, continúa. El examen de realidad ha mostrado que el objeto amado ya no existe más y de él emana ahora la exhortación de quitar toda libido de sus enlaces con este objeto, con ese objeto. A ello se opone una comprensible renuencia. Universalmente se observa que el hombre no abandona de buen grado una posición libidinal, ni aun cuando su sustituto ya asoma. Esa renuencia puede alcanzar tal intensidad que produzca un extrañamiento o rechazo de la realidad y una retención del objeto por vía de una psicosis alucinatoria de deseo. Lo normal es que prevalezca el acatamiento a la realidad, pero la orden que éste imparte no puede cumplirse enseguida. Se ejecuta pieza por pieza con un gran gasto de tiempo y de energía de investidura, y entre tanto la existencia del objeto perdido continúa en lo psíquico. Cada uno de los recuerdos y cada una de las expectativas en que la libido se anudaba al objeto son clausurados, sobreinvestidos, y en ellos se consuma el deshacimiento de la libido. Hay un ejercicio que hacen los cristianos, no sé si los cristianos o los que son medio haremos de energía y cristianos, que cuando terminas con tu pareja te hacen escribir un cuaderno que dicen: yo ante ti, Jesús, te dejo a tal persona y ya no me quiero hacer responsable ni cargar esta información. No dice eso, no, algo así. Y yo, Javier Eduardo, dejo en ti, no sé qué, mis sentimientos, no sé qué. Y cuanto más lo escribas, más te vas a sanar de tu vida. Aquí creo que está claro, ¿no? Pero yo creo que la pérdida no es tan fuerte como la pérdida cuando se muere. Cuando se muere sí es una pérdida total, ¿no? Depende de quién, ¿no? Pero así cuando dices tú, pues ay, vamos a dejar. Pero es que está vivo, ¿no? No lo quiero ver, no la quiero ver. ¿No? Depende. Pero no hay, pero si se muere, pues así ahora sí ya no lo mismo. Esa pérdida sí yo la siento más real. Es que el atreverse a decir qué es un dolor mayor a otro es muy difícil de determinar. Sí, se ha llegado a pensar que la pérdida más dolorosa es la de un hijo. Es innombrable, ¿no? Dicen. Pero hay parejas que se han suicidado porque se ha muerto la otra persona. Hay parejas que se han suicidado porque la han terminado. ¿Cómo vamos a preguntarle a esa persona? Es que eso es individual, ¿no? Es muy personal, pues. No sé, no me atrevería a saber exactamente o a poder decir. Sí me animo a decir que la del hijo debe ser doloroso. Y debe ser más doloroso si es un proceso terminal y esas cosas, debe reventar. Dice que todas las parejas que tienen un hijo con cáncer terminal se separan, no logran sostenerse como pareja. Y dice que es un trabajo bien difícil el poder sostener a la pareja para que no se dejen de ver. Dice, cada uno de los recuerdos y cada una de las expectativas en que la libido se anudaba al objeto son clausurados, y él utiliza Eingestellt, y Eingestellt tiene 4 significados. Einstein. Espera. Clausurados. Eingestellt. E-I-N-S-T-E-L-L-E-N. Einstellen. Ese es el verbo, pero aquí, bueno, conjugado. Y tiene 4 significados. Puede ser colocar, emplear, suspender o adaptar. Sí, pero ninguno de ellos es clausurar. Exactamente. Suspender pudiera ser. No. Sería lo más cercano. Colocar, suspender, adaptar y qué? No. Emplear Emplear. y adaptar y ajustar. Y ajustar. Ajustar también.
Bueno, es que tiene muchísimos significados en Shaitan. Pero no clausurar. No. Suspender, ¿no? Pero suspender a veces es levantar algo. Sí. Podría ser. Sería cargar, ¿no? No, ese no. Ese no. Cada uno de los recuerdos y cada una de las expectativas en que la libido se anudaba al objeto son clausurados, colocados, suspendidos, adaptados, empleados, ajustados, sobrevestidos y en ellos se consuma el deshacimiento de la libido. Y es que deshacimiento, aquí él le llama Lösung, que es solución, el o con diéresis, es U-N-G. Lösung. Como loser. ¿Solución? Y es solución. ¿Dónde? Deshacimiento de la libido. Y en ello se consuma el deshacimiento. Ahí Y es. eso es solución o resultado. Deshacimiento es quitar los cimientos que lo que sostenía la. Deshacimiento es dejar, soltarlo, dejar de agarrarlo. Y aquí la solución es como una disolución, como algo que se diluye. Porque entonces lo que duele es la libido, ¿no? ¿Se tiene con el objeto? Se consuma la solución del. Sí, pues que hay una pérdida. Entonces, finalmente, esa pérdida se disuelve, se resuelve, solución, se hace solución. Pero sobre dice que los recuerdos, o sea, como lo que decía que ningún hombre antes, ¿no? Renuncia tan fácil a una posición divina. Entonces solamente. Pero aquí no son los recuerdos, son las expectativas. Y luego cada uno de los recuerdos y cada una de las expectativas en que la libido se anudaba al objeto son suspendidos, clausurados, sobreinvestidos y en ellos se consuma el deshacimiento de la libido. ¿Sí? Pero esto te está llamando la atención la palabra sobreinvestir, ¿no? Como que es la solución, ¿no? Pero sí, nunca han olido un perfume que no saben por qué les hace recuerdo a algo y les hace recuerdo a algo. O te gusta. Pero no solo que te guste, que sepas que eso es de alguien. Y te quedas media hora y ¿de quién es? Sobreinvestir. ¿Pero por qué? Porque para poder diluir, solucionar, hay que ocultarlo con algo. Entonces hay canciones que te recuerdan a tal persona. Ese es lineal. En este caso hay canciones que no sabes a qué te hace recuerdo. En sesión se siente a menudo, comienzan a hablar de un tema que pareciera que tendrían que poder hablarlo de la forma más natural posible y se siente que se comienzan a romper en pedacitos, ¿no? Y en temas que teóricamente se tendrían que romper en pedacitos, solo no pasa nada, todo es normal. Entonces hay algo sobreinvestido en esa palabra que yo pensé que no iba a evocar ninguna tristeza, ¿no? Entonces está viendo los Transformers y se está llorando, no estuviera viendo lo que el viento se llevó, digamos. ¿Por qué esa operación de compromiso, que es el ejecutar pieza por pieza la orden de la realidad, resulta tan extraordinariamente dolorosa? He ahí algo que no puede indicarse con facilidad en una fundamentación económica. Y lo notable es que nos parece natural este displacer doliente. Pero de hecho, una vez cumplido el trabajo del duelo, el yo se vuelve otra vez libre y desinhibido. En teoría, se ha recorrido la carga de afecto. Apliquemos ahora a la melancolía lo que averiguaremos en el duelo. En una serie de casos es evidente que también ella puede ser reacción frente a la pérdida de un objeto amado. En otras ocasiones puede reconocerse que esa pérdida es de naturaleza más ideal. El objeto tal vez no está realmente muerto, pero se perdió como el objeto de amor, es lo que decíamos hace un rato. Por ejemplo, el caso de una novia abandonada o de un novio abandonado. Chistoso, ¿no? En esa época
épocas abandonaban a las novias. Y en otras circunstancias nos creemos autorizados a suponer una pérdida así, pero no atinamos a discernir con precisión lo que se perdió. Y con mayor razón podemos pensar que tampoco el enfermo puede apresar en su conciencia lo que ha perdido. Este caso podría presentarse, aún siendo notoria para el enfermo, la pérdida ocasionadora de la melancolía. Cuando él sabe a quién perdió, pero no lo que perdió en él. Cuando él sabe a quién perdió, pero no lo que perdió en él. Esto nos llevaría a referir de algún modo la melancolía a una pérdida de objeto sustraída de la conciencia, a diferencia del duelo, en el cual no hay nada inconsciente en lo que atañe a la pérdida. ¿Dice igualito? Solo la primera frase dice, digamos a la melancolía de lo que averiguamos en el duelo, y él dice experimentamos en el duelo, por eso lo único, no apliquemos ahora a la melancolía lo que averiguamos en el duelo. Experimentamos. Por eso es como el padre sabe lo que tiene. Exactamente. ¿Es erfahren? E-R-A-A-R-E-N. Otra vez. Ok. Bueno, entonces, creo que esta frase, este caso podría presentarse aún siendo notoria para el enfermo la pérdida ocasionadora de la melancolía. Cuando el enfermo sabe a quién perdió, pero no lo que perdió en él. ¿En el qué? ¿En el que perdió o en él mismo? En él mismo. Ah, ¿en él mismo? Sí. Sí, además de perder algo pierde. Sí, como una... En un caso de duelo. No, este es Ya se me la No, yo sé la melancolía. Yo sé. En un caso de duelo o separación de pareja, la chava se cortaba los brazos, pero no a profundidad. Más a que saliera sangre. Chistoso. Pero sí había corte, ¿no? Y había probablemente un brotamiento de gotitas de sangre. Pero lo hacía para sentir dolor. Entonces le decía, yo prefiero sentir este dolor al dolor que estoy sintiendo aquí adentro. Y se tocaba así, ¿no? Y bueno, ustedes todos han sentido mariposas. Y dolor. Todos han sentido ese vacío de ausencia. No sé si les ha pasado algo en la vida en la que he metido la pata mal y así, ¡tum!, un agujero aquí, que no sé si es aquí o al otro lado, en otro lugar, pero ese detallito es como algo parecido a cómo atrapamos el cuerpo físico, ¿no? Y son lugares donde no sé cómo ni siquiera, nadie sabe ni cómo expresar, y hemos hecho conjeturas poéticas, ¿no? Estoy enamorado, ¿cómo lo sabes? Porque tengo unas mariposas en el estómago, mariposas. Pero sí es una forma de poder explicar la conexión. Sin eso, o sea, aunque tengamos eso, no podemos realmente hacer no podemos hacer como una categorización de los síntomas. Andrés. Sí, un mal educado se puede. Vamos. Cuando él sabe a quién perdió, pero no lo que perdió en él. Eso sería teóricamente
Este caso podría presentarse aún siendo notoria para el enfermo la pérdida ocasionadora de la melancolía, cuando él sabe a quién perdió, pero no lo que perdió en él. No sé. Esto... Puede ser la pérdida sustraída de la conciencia, ¿no? Sí, lo explica después. No, me puedo volver a revisar todo el párrafo. Apliquemos ahora a la melancolía lo que experimentamos en el duelo. En una serie de casos es evidente que también ella puede ser reacción frente a la pérdida de un objeto amado, la melancolía. En otras ocasiones puede reconocerse que esa pérdida es de naturaleza más ideal. Sí. El objeto tal vez no está realmente muerto, pero se perdió como objeto de amor. Por ejemplo, el caso de una novia abandonada. Y en otras circunstancias nos creemos autorizados a suponer una pérdida así, pero no atinamos a discernir con precisión lo que se perdió. Y con mayor razón podemos pensar que tampoco el enfermo puede apresar en su conciencia lo que ha perdido. Este caso podría presentarse aún siendo notoria para el enfermo la pérdida ocasionadora de la melancolía. Cuando él sabe a quién perdió, pero no lo que perdió en él. Esto nos llevaría a referir de algún modo la melancolía a una pérdida de objeto sustraída de la conciencia. ¿Okay? A diferencia del duelo, en la cual no hay nada inconsciente en lo que atañe a la pérdida. Yo dudo. O sea, yo creo que para que haya algo en conciencia tiene que haber algo en inconsciente en la conciencia. Entonces, tal vez la escritura de un duelo es diferente a la escritura de una melancolía. Entonces, lo que se escribió a nivel inconsciente es diferente a lo que se escribió a nivel consciente. Entonces, en el duelo hallamos que inhibición y falta de interés se esclarecían totalmente por el trabajo del duelo que absorbía al yo. En la melancolía, la pérdida desconocida tendrá por consecuencia un trabajo interior semejante y será la responsable de la inhibición que le es característica. Solo que la inhibición melancólica nos impresiona como algo enigmático, porque no aceptamos saber lo que absorbe tan enteramente al enfermo. ¿Qué dicen absorber? Absorbir. ¿Como tener absorto? Sí. ¿Es lo mismo? Absorbir. Sí, yo lo busqué y decía absorto. ¿Cómo se escribe absorbir? Absorbir. ¿Cómo se escucha? De sí mismo. Sí, no pudo referir. Hace unos años yo atendí un caso donde la persona llegaba y te decía: usted nunca va a encontrar lo que yo tengo porque yo siempre he buscado lo que me falta y no sé lo que es lo que me falta. Nadie ha podido y todo el mundo me critica y todo el mundo dice que estoy fingiendo lo que me falta. Pero era bien difícil encontrar ese vacío y darle. O sea, era como, si tienes vacío, algo está mal y tienes que sentirte mal. ¿Sí? Pero no me atrevo a decir que se haya podido movilizar mucho. ¿Qué dice el absorbiente? Diccionario no es como que... Bueno, entonces sí se queda absorto y debe creer muy fehacientemente en eso, y por creer muy fehacientemente en eso, ¿cómo van a modificar eso? Un melancólico, ¿cómo lo vas a movilizar? El melancólico nos muestra todavía algo que falta en el duelo, una extraordinaria rebaja en su sentimiento yoico. If get feeling. ¿Sí? ¿Te late esa traducción? Sí. Rebaja en su sentimiento yoico. Un enorme empobrecimiento del yo. En el duelo, el mundo se ha hecho pobre y vacío. En la melancolía, eso le ocurre al yo mismo. El enfermo
nos describe a su yo como indigno, estéril y moralmente despreciable. Se hace reproches, se denigra y espera repulsión y castigo. Se humilla ante todos los demás y conmisera a cada uno de sus familiares por tener lazos con una persona tan indigna. No juzga que le ha sobrevenido una alteración, sino que extiende su autocrítica al pasado. Asevera que nunca fue mejor. ¿What? Ah, ya. Que fue siempre lo mismo. Que siempre fue así, please. Okay. Hay un personaje, no sé, ustedes no lo han de ver, conocí en los monitos de Excelsior. Había una tira que se llamaba Lilarne, que se refería a unos montañeses de Kentucky, por allá. Allí había un personaje que era un señor gris, aplastado, encorvado, con un sombrerito y siempre con su nubecita. Estaba lloviendo. Ese es el himno personaje. eterno. Delirio de insignificancia. Ya. El cuadro de este delirio de insignificancia predominantemente moral se completa con el insomnio, la repulsa del alimento y un desfallecimiento en extremo asombroso psicológicamente, de una pulsión que compele a todos los seres vivos a aferrarse a la vida. Oye, pero una persona llega al suicidio en la melancolía o no en el duelo. No me atrevo a decir. Yo creo que cada uno tiene su posibilidad. Porque el suicidio es un pasaje al acto. Y un pasaje al acto se hace por una sorpresa. Por ejemplo, lo cachan robando $100 millones. Y el tipo el día anterior era feliz, estaba en el club y alzaba pesas con sus cuates y se iba el viernes de fiesta. Pero porque lo cachan, se lanza por la ventana del piso 70 y no sobrevive. No había... ¿Quién está castigando como para llegar a ese nivel de pasaje al acto? ¿Sí? Entonces, por eso el pasaje al acto se da. Hay una famosa depresión, que es una depresión muy sorpresiva, subyacente. Es una depresión que las personas parecen que no están deprimidas y se terminan suicidando. Enmascarado. La depresión del sol. Esa podría ser algo parecido a... No había nada de este cuadro y se genera eso, ¿no? Pero pudiera ser más, porque el suicida dicen que da señales, ¿no? Que alguno da señales. En duelo podría ser más, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, pero no creo que se pueda generalizar tampoco. Es lo mismo de Romeo y Julieta. En Romeo y Julieta no dejan ni que haya duelo. A los 15 minutos yo también me tomo la cicuta y chao. Es una decisión. Pero bueno, era casi un pacto, ¿no? Pero hay personas que se han matado porque han perdido a su ser querido, ¿no? Y es inmediato. Algunos no es inmediato, entonces pasan 5 meses y se meten un balazo. Eso se podría parecer más a un poquito a esto, digamos, ¿no? Las descripciones, recordemos una fórmula: el síntoma muta y muta con tu cultura. Un síntoma mexicano, una histeria mexicana, por ejemplo, no es igual a una histeria alemana, ¿sí? No es igual y hay un montón de significantes que permiten cosas y que no permiten otras cosas. Entonces, generalizar la melancolía que está mirando Freud a todas las melancolías, yo miraría a 2 cositas que se parecen mucho, cosas más eje, la pérdida del objeto, la subvaloración de mi existencia, perfecto, hasta ahí lleguemos. Pero todo lo demás, no sé si me animaría a decir esto es universal. Y han pasado 100 años. ¿Qué hemos creado en esos 100 años? Hay cosas
de la existencia del uno mismo que son bien interesantes, ¿no? O sea, hace 40 años no había internet. Hace 40 años el Google era un fichero en la biblioteca y tenías que estar 20 horas en la biblioteca para romper un libro. ¿Están de acuerdo? Hoy día es cut and paste y tienes toda la biblioteca. Esa diferencia que es chistosa, ahora vais a pensar que había en las relaciones humanas. Cómo era el charlar, el acercarse a alguien, relaciones padre-hijo, colegio, maestros, y cuáles son esas relaciones hoy día, ¿no? Especialmente, ¿qué se compensa con un chat? ¿No? No sé si me estoy expresando bien, pero eso tiene influencias a nivel sintomático. Claro. Y inclusive hace haber visto el post de Gabriel Meraz. Hay una iglesia en Estados Unidos que tiene como lema el archivo de voz de Dios está lleno, mándale un mail. No he visto. Me cayó muy bien, gracias. Sí, a todos. Pues de hecho hay un nuevo trastorno, ¿no? Que dicen que la gente ya tiene vibraciones alucinatorias de su celular. O sea, que sientes que está vibrando y no, o sea, ya está alucinando. Porque ya lo oyen. Y que si no es un objeto de primero, o sea, como que tiene que estar cercano de ti más de no sé cuánto tiempo, si no te sientes angustiado. Hay una dependencia muy grande. Yo tengo eso. Pero sí, todos. o si se te olvida y ya. Ah, no, se me olvida y puedo romper algo. Pero sí, ahora lleva eso a la melancolía. ¿Qué tiene nuestra modernidad? ¿En qué se parece nuestra modernidad? Con esta relación objetual con las cosas de hoy y de valor, que es la melancolía. Te doy un ejemplo, ahí está. Llegué de Bolivia hace 20 años, 15 años, y me asombró ver a una señora agarrar un perro, su perro, de años, muerto, y meterlo a la basura. Así, traca. Yo he visto un crimen. Es que hay una como sustitución. Tú quieres mucho ese perro, pero ya lo sustituiste con otro perro. No, y entonces al que quieres es al que estás sustituyendo. Pero esa sustitución se está haciendo a nivel consciente de una manera y a nivel inconsciente de otra. La represión está actuando a niveles alucinantes, entonces vemos a una señora que prácticamente parece una insensible, ¿no? Pero no necesariamente es que sea una insensible, tal vez los años en ese camino de vida la han llevado a ser una insensible. Habría que ver qué hace con su hija. Se le muere el hijo así. Una bolsa negra más grande, por favor. Pero es cultura, ¿no? Porque, exacto, lo que decía. ajá. Bueno, mi hermana, pues bueno, estudiaba medicina y se fue en un viaje y una muchacha murió, ¿no? Y fueron a la fiesta de graduación y vieron cuando yo estaba ahí. Y estaban emocionadas porque ellos eran mormones y ven la muerte como diferente. La verdad no sé cómo, pero diferente. Y estaban muy tranquilos. Como una fiesta que se haya ido. Esa es una forma. Es que estamos abriendo temas de diferentes raíces, ¿no? Esa es una forma de presentarse ante la cuestión de la muerte, sí. O sea, si tú vienes de una familia cristiana y te mueres, tu muerte será celebrada con guitarras, etc. Para los testigos de Jehová la muerte no tiene ningún significado. Claro, porque Sí, pero no para tirarte en la basura. No, por ejemplo, ellos dicen muerto estás y dejaste de existir y se acabó. No hay más. Sí, pero aquí lo que no estábamos, creo por supuesto. es Léelos. el acto, ¿no? Para los El testigos acto de tirarlo a la Jehová, basura. para los testigos de Jehová no hay vida después de la muerte, pues. Ah, o sea, estamos en pausa hasta que llegue el juicio. Ah, perfecto. Ok, pero creo que Conchita tiene ahí una puntuación. Es diferente el testigo de Jehová que deja a su ser querido que está muerto y ya y está esperando el juicio final en la basura o que lo deja en su cementerio o en su nicho. ¿Tienen nichos los testigos de Jehová? No los maneja.
¿Y qué tiene? No, nada más entierran a sus muertos y bye bye. Pero los entierran. Por eso. No los tiran a la basura. Ahora hay culturas que los dejan. ¿Por qué no los dejan? Que los llevan los pilares. Si no los claro, también. Pero el hecho, y me parece significativo, la señora tenía su perro. Ya no tiene el perro, simplemente lo tira a la basura. No es que lo haya sustituido, es que realmente nunca lo tuvo. Tal vez, esa es otra interpretación. Estamos No, interpretando yo digo, todo. lo tira a la basura porque aquí no. O ya no le sirve O no la Eso para ya como se objeto murió, de amor. Ya Pero no. el nombre que yo tenía de perro se ve muy contrastado al nombre que ella tenía de perro. Claro. Yo jamás haría eso. Todos mis perros están enterrados en mi terraza, me parece un pet cemetery. No, Pues es que un perro es un amigo, es un acompañante, es parte de la familia. Pero, Sí estuvo un momento. pero si es un objeto, simplemente ya se quebró, lo tiró. Bueno, ni siquiera. Bueno, entonces eso aterricémoslo acá. Y también depende mucho de cada persona, ¿no? Y los vínculos y el lío que está pasando, los vínculos. Sí, claro. Depende de cada quien. Estoy de Por acuerdo. eso no es muy difícil pensar que sea así o así. Yo creo que lo que estamos tratando de ver es la cantidad de cuánto de aparato psíquico hay ahí, cuánto de historia personal hay ahí, cuánto de socialidad hay ahí y qué haces con eso, ¿no? Por eso no creo mucho en estas generalizaciones. Pero más bien es eso, ¿no? En la frase que decía, sabes a quién pierdes, pero no lo que se pierde con eso, ¿no? Lo que estás perdiendo tú. Pero en esa frase yo interpreté que lo que estás perdiendo de aquí adentro. Sí. Que ustedes me hicieron interpretar eso. Es que yo he leído al revés. No sé lo que he perdido cuando él se va, ¿no? Cuando le dices a tu ex así, perdón, no me había dado cuenta lo que perdí. Ese es No sabía lo que iba a decir. lo que pensamos al principio. Pero por ejemplo, melancolía es desde aquí que era enigmático, ¿no? Que como que puedes no saberlo y llorar. Sí, no, y con la melancolía, la pérdida de ese sentimiento de yo, de que no valgo nada, no soy nadie, no sirvo para nada, no me quiere, no pude retener, etcétera, 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 etcétera. Es que eso justamente eso estamos tratando de relativizar. Ajá. Porque yo estoy seguro que hay melancólicos que hacen todo lo que tienen que hacer y entonces boom, se meten en balas. También, probablemente. Y que fingen estar felices o no fingen estar felices, sino están felices. Pero todos los días hay una pregunta que aparece a las 7 de la noche y le dice tal cosa, ¿no? Y él no se puede sostener ante eso. Entonces todo lo que él hace puede ser desvalorizado como si nada. ¿Estás de acuerdo? O sea, ¿cuántas veces hemos hecho cosas porque tenemos que hacerlas? No porque amamos, queremos, necesitamos, no, porque tenemos que hacer. Y el segundo que ya no era necesario hacer, no las dejas de hacer, ¿no? Entonces imagina que toda tu vida es un tener que hacer. Yo pienso que la sociedad en sí está diseñada de tal manera, yo soy bastante paranoico, pero yo sí creo que hay un diseño que está forzando a una sociedad deprimida, a una sociedad rota, a un planeta triste, a un humano que tiene que quedarse en su baño de ignorancia haciéndole creer que está feliz. Entonces ahí tienes unos seres que son como un ejército de zombies que creen que son felices porque se pudieron comprar el relojito que salió en la tele y están tranquilitos, calladitos con su soma, pero son los que están más cerca al lanzarse al precipicio. ¿Se acuerdan de esa escena? ¿No? Oh, no, you just another brick in the wall. Y se comienzan a caer los chiquitos. Algo así. ¿No? Yo pienso así, pero eso es ideológico. Entonces, ¿por qué hay flúor en el agua en tantos países? Siendo el flúor el principal activo del próstata. ¿Por qué? ¿Qué creen? ¿Que eso no es
No es una cosa pensada por alguien de un gobierno, de un Porque les militar. sonaba cuando empezó a hacer una ofrenda. Tú eres muy conveniente que lo metan al agua, ¿cómo no lo Bueno, meten? es que no sabía qué hacer con él, ¿Por qué no lo suben al espacio? porque el ácido fluorídrico no lo puedes contener en nada. No metamos al agua, que toma la gente. Eso sí. That's a great Y idea, además man. pónganselo a los dientes de los niños para que estén más duros. Lo cual es mentira. Si están duros por fuera, cualquier agujerito los deshace por dentro. No, el flúor no funciona. Es un truco de ventas. Sí, por eso se trataba de investigar para qué podía servir el flúor excedente. Ok, bueno. El quitarle la capacidad yoica, sea tanto, diciéndole eres un superhéroe porque tienes el cuadernito y vas a jugar fútbol en este julio en el mundial, o al revés, el tener al tipo emo que está tirado en una plaza diciendo que no vale nada, y el sartreano mal leído que dice que la existencia humana es una basura y Le dan náusea, sí. No, pero eso no es la náusea, pero esa es una lectura emo que gracias a la insoportable levedad del ser está viajando por el planeta y haciéndonos creer que eso era arte. Eso no es arte. ¿Ok? Ambos ángulos son una forma de desprestigiar el objeto. Disneylandia te está trucando, está súper feliz, mentira. Está súper drogado si quieres, pero no estás logrando ningún trabajo con el objeto y menos con tu objeto. Fíjense que hay una diferencia en eso. Es muy diferente que tú seas lo que tú quieres ser por obligación a que tú seas lo que tú quieres ser porque amas lo que quieres ser y porque has amado la creación de ese querer ser y su institución que es ese ser. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ninguno de ustedes es licenciado porque la universidad les ha dicho que son licenciados. Si ustedes no se meten en el papel de ser licenciados y eligen eso, pues tener 15 títulos no te significa nada. Sí, tenemos un lema nosotros, que hay abogados y títulos sin abogado. Sí. Y eso pasa, pero eso no es solo en cuestiones profesionales, fíjense en su nombre. ¿Cuántas personas pueden vender? Piensen en una prostituta. A ver, fiesta, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, 360 días al año y le pagan bien, mal, no me importa. ¿Cómo esa persona comparte con su nombre? Hola, me llamo Javier y soy prostituta. Cara. Regularmente tienen un nombre, un alias. El de Pero ahora batalla. pues, Claro. el alter ego, ¿no? Disimulando algo. Ajá. Eso es lo que usted te va a decir. Claro. Entonces, puede pormenorizar, desprestigiar, achicar la relación con ese objeto ideal. No es solamente una cuestión de yo soy un perdedor, no sirvo para nada. El bully está representando exactamente el perdedor. Y lo peor es que lo sabe. Entonces, ¿podrá existir una generalización de la melancolía hacia la tristeza? Sufro con eso. No, yo no podría animarme a decir eso. Tengo la impresión de que cuando Freud habla de melancolía, está hablando de todo un campo más o menos extenso. Probablemente el DSM-4 te va a dividir melancolía de depresión, de distintos tipos de depresión, de emo, de bla, 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 bla. Pero eso no significa que tengan mayor razón. Porque finalmente lo único que te están diciendo son distintas enfermedades que se resuelven por la misma índole. Pero de hecho como que melancolía no es tan psicológico. ¿Sí? Bueno, yo casi no lo he escuchado. Ya no creo que un trastorno de la melancolía como un síntoma. Yo tendría mis dudas. Es que Freud hace una diferencia. Dice, la pérdida es una pérdida. El duelo. O el duelo no es una pérdida. Y la melancolía no, es
es una pérdida, pero que tiene el yo, que está dentro, ¿no? Pero esa pérdida que tiene el yo, ¿se puede compensar con un Rolls? Entonces el dueño del Rolls tiene una melancolía. Es que se puede sustituir en una pérdida de un dueño, pero en una melancolía no hay sustitución. Y no existe la sustitución porque tú, melancólico, dices que no vales nada, que eres una basura y entonces ¿cómo sustituyes? Sí, bueno, puede recurrir a una multiplicidad de objetos, pero sigue siendo el mismo. Porque dice Sí, que no vale, que es... No sé, sigo dudando. Sigamos. El cuadro de este delirio de insignificancia predominantemente moral se completa con el insomnio, la repulsa del alimento y un desfallecimiento en extremo asombroso psicológicamente, de la pulsión que compele a todos los seres vivos a aferrarse a la vida. Piensen en un albañil que le pagan 20 pesos al día. ¿No creen que se parece a algo parecido a esto? No, llega a casa. Con sus 20 pesos vive. Eso no mal, pero vive. Eso no sé si eso entra siquiera en vivir. Pero bueno, es insignificante. Se muere un albañil. ¿Saben algo de él? ¿Les importó algo? Pero esto es el punto de vista del tercero, del otro. No, porque estoy de estamos acuerdo. hablando del cuadro de este delirio de insignificancia predominantemente moral, que es de esa persona. No, yo de acuerdo. Lo completa con insomnio, el albañil duerme, o se emborracha, o algo así, con repulsa del alimento. Lo único que estoy tratando es de jugar con las variables. Sí, ¿Hay un albañil que le pasa esto? Sí. Sí, puede ser. Listo. No, Y un millonario que le sucede también. Y gracias a estos y a un albañiles que les abogado, suceden esas yo los he revoluciones, visto. hay pues. Sí. Bueno, lo que estoy tratando de decir, no crean que la insignificancia no está más instituida de lo que pensábamos. Ah, sí, claro. Hay abogados que pierden el juicio textualmente. Sí. Pierden un juicio y pierden el juicio. El cuadro, se vuelven locos. el cuadro de este delirio de insignificancia, predominantemente moral, se completa con el insomnio, la repulsa del alimento, un desfallecimiento, en extremo asombroso psicológicamente, de la pulsión que compele a todos los seres vivos a aferrarse a la vida. Quiero hacer una más. Un obeso que comienza a tragar y tragar y tragar, no está haciendo lo mismo. Sí, él se está suicidando poco a poco. Yo siento que un poco esto está hablando de síntomas, no sé la palabra, pero superficiales. Sí, claro. Entonces, si hablamos de ese punto, podría pasar a cualquiera, ¿no? Que no sé, quizás lo interesante es ver con la melancolía un poco más, no tanto esta cuestión sintomática, sino dónde está el sujeto en relación a su deseo. Esta pérdida, cómo está operando esta pérdida en el sujeto, que puede, no sé, generar un montón de cosas, ¿no? Dependiendo de cada quien hacia afuera. En lo superficial. Sí, ¿no? Por eso, si pruebas esta lista, no sé, podríamos hacer 500 listas. Sí, ¿no? de gordos y flacos. Pero eso que dices tú, ¿no? La posición del sujeto ante la pérdida, ¿no? pues. Tanto en lo científico como en lo terapéutico sería infructuoso tratar de oponérsele al enfermo que promueve contra suyo tales quereres. Es que en algún sentido ha de tener razón y ha de pintar algo que es como a él le parece. No podemos menos que refrendar plenamente algunos de sus aceptos. Es en realidad todo lo falto de interés, todo lo incapaz de amor y de trabajo que él dice. Pero esto es, según sabemos, secundario. Es la conciencia de ese trabajo interior. Es la consecuencia de ese trabajo interior que devora su yo. Un trabajo que desconocemos, comparable al duelo. También en algunas otras de sus autoimputaciones nos parece que tiene razón y aún que capta la verdad con más claridad que otros, no melancólicos.
Cuando en una autocrítica extremada se pinta como insignificantucho, egoísta, insincero, un hombre dependiente que solo se afanó en ocultar las debilidades de su condición, quizás en nuestro fuero nos parece que se acerca bastante al conocimiento de sí mismo, y solo nos intrigue la razón por la cual uno tendría que enfermarse para alcanzar una verdad así. Es que no hay duda, el que ha dado en apreciarse de esa manera y lo manifiesta ante otros, una apreciación que el príncipe Hamlet hizo de sí mismo y de sus prójimos. Dad a cada hombre el trato que se merece, ¿y quién se salvaría de ser azotado? Ese está enfermo, ya diga la verdad, o sea más o menos injusto consigo mismo. Tampoco es difícil notar que entre la medida de la autodenigración y su justificación real no hay, a juicio nuestro, correspondencia alguna. La mujer, antes cabal, meritoria y penetrada de sus deberes, no hablará en la melancolía, mejor de sí misma que otra en verdad inservible para todo, y aún quizá sea más proclive a enfermar de melancolía que esta otra de quien nada bueno sabríamos decir. Esto estoy anotando aquí como un colocarse en contra de lo que uno realmente es. O de lo que uno realmente opina que es. Sí, así es. En mi vaso hay un dicho extremadamente vulgar al respecto, y no lo voy a mencionar. Gracias a Dios. No lo voy a mencionar, pero me hace me recuerda, pues. Solo teníamos que saber ese dato para comenzar a imaginar. Gracias. Por último, tiene que resultarnos llamativo que el melancólico no se comporte en un todo como alguien que hace contrición de arrepentimiento y de autorreproche. Le falta, o al menos no es notable en él, la vergüenza en presencia de los otros, que sería la principal característica de este último estado. En el melancólico podría casi destacarse el rasgo opuesto, el de una acuciante franqueza que se complace en el desnudamiento de sí mismo. Aquí como desnudamiento dice Bloßstellung, y Bloßstellung es una situación embarazosa. Es que aquí hay una cosa, es la S que es doble. Es que son tres S en realidad, pero así no hay palabras en alemán, entonces escriben una como B, que quiere decir doble S. ¿Es la beta? Es con beta. Y hasta la Virgen. Sí. Ay, ¿en serio? Esta es una doble S, pero en este tipo de palabras donde son como tres, se pone esto para funcionar. ¿Y cómo la llamas? Beta. Bueno, en español le dicen beta, pero en alemán Es una S dura. ¿Una qué? Una S dura, una S fuerte. Porque son dos, ¿no? ¿Y qué significa Bloßstellung? Bloßstellung. Situación comprometedora, embarazosa, o comprometimiento. Okay. Pero no espera de 9 meses. ¿No qué? No la espera de 9 meses. No, es que ya iban en el lealtad. Embarazada. Lo esencial no es entonces que el melancólico tenga razón en su penosa rebaja de sí mismo, hasta donde esa crítica coincide con el juicio de los otros. Más bien importa que esté describiendo correctamente su situación psicológica. Como en el anterior texto, que el psicótico sí sabía y el neurótico, cuando le preguntas del síntoma, no sabe. Más bien importa que este
esté describiendo correctamente su situación psicológica. Ha perdido el respeto por sí mismo y tendrá buenas razones para ello. Esto nos pone ante una contradicción que nos depara un enigma difícil de solucionar. Siguiendo la analogía con el duelo, deberíamos inferir que él ha sufrido una pérdida en el objeto, una pérdida en el objeto, pero de sus declaraciones surge una pérdida en suyo. ¿Cómo está articulado eso de una pérdida en el objeto? Pareciera en una mala interpretación que se perdió una parte del objeto, ¿no? Una pérdida en el objeto. Le falta un pedacito a mi Rubik's Cube. ¿Cómo lo dicen en alemán esa frase? Das einen Verlust an Objekte erlitten kann. Ya. Muy jugante. Eso nos dice. Ha sufrido una pérdida en el objeto. Es como pero se refiere a la pérdida del objeto libidinal, ¿no? O sea que hay dos pérdidas. Una pérdida en relación con el objeto y una pérdida que es la que parece ejercer, y una pérdida en relación con el yo que es la que está declarando. Sí. Yo creo que lo más doloroso es la ilusión. Claro. Pero él la simula como si fuera una pérdida en el objeto. Ajá. Sí, ahí. O quizás en realidad no sabe que está perdido. Más bien, pareciera que sí sabe, pero no de la pérdida Pero del no objeto. sabe. O sea, de la pérdida del objeto sí sabe. Y sabe más. Bueno, eso es lo que estoy entendiendo. Por eso sigo dudando, pero lo que estoy entendiendo que Freud nos está diciendo es que estos sujetos melancólicos saben muy bien de ellos. Más bien importa que esté describiendo correctamente su situación psicológica. Ha perdido el respeto por sí mismo y tendrá buenas razones para ello. Tenga razón en su penosa rebaja de sí mismo, hasta donde esa crítica coincide con el juicio de los otros. Sabe algo que teóricamente en la neurosis es lo que no sabe, ¿no? Y creo que por eso se parecía un poquito a esta cuestión alucinatoria psicótica. Un poquito. Creo. Bueno, siguiendo con la analogía con el duelo, deberíamos inferir que él, melancólico, ha sufrido una pérdida en el objeto, pero de sus declaraciones surge una pérdida en su yo. Se transporta, traduce la pérdida de la afuera en una pérdida de adentro. Antes de abordar esta contradicción, detengámonos un momento en la mirada de esta afección. La melancolía nos ha permitido echar en una constitución íntima del yo humano. Vemos que una parte del yo se contrapone a la otra, la premia críticamente, la toma por objeto, digamos. Y todas nuestras ulteriores observaciones corroborarán la sospecha de que la instancia crítica escindida del yo, en este caso, podría probar su autonomía también en otras situaciones. Hallaremos en la realidad fundamento para separar esa instancia del resto del yo. Lo que aquí se nos da a conocer es la instancia que usualmente se llama conciencia moral, junto con la censura de la conciencia y con el examen de realidad. La contaremos entre las grandes instituciones del yo. Vuelvo a ver. Lo que aquí se nos da a conocer es la instancia que usualmente se llama conciencia moral. Junto con la censura de la conciencia y con el examen de realidad, la contaremos entre las grandes instituciones del yo. Eso es perdón, ¿no? Conciencia moral. Pero aquí conciencia moral. Podría ser. Y porque en esta época todavía no hablaba de eso, pero A ver, ¿cómo le llamo a la conciencia moral? Gewöhnlich gewissen. O sea, gewöhnlich es corriente, habitual o regular. Gewissen sí, conciencia habitual, corriente o regular. ¿Dónde estás? ¿En conciencia moral? Conciencia moral. Gewöhnlich gewissen. ¿Cómo se escribe eso? G-E-W-O con diéresis H-N-I-M. H-N-L-I-C-H. Gewöhnlich. Gewissen. G-E-W-I-S-S-E-N. ¿Y eso qué significa? Conciencia habitual, corriente o regular. Pero moral no. Increíble.
Se habla totalmente de algo diferente, ¿no? O muy interpretado por el traductor. El superior evoca la conciencia moral. Y el superior, cuando falla la conciencia moral, aparece castigante. ¿Sí? Pero sí estoy de acuerdo en que todavía no está eso en esta época. Pero yo creo que este es el más importante. Si agarramos conciencia moral. Ahora, la lógica está dentro de esta frase. Aunque sea una conciencia normal, habitual, hay algo de la censura de la conciencia y con examen de realidad la contaremos entre las grandes instituciones del Dios. Sí. ¿Cómo haces las grandes instituciones del Dios si no hay ideales? Si no te sostienes ante los ideales, si no creas los ideales, y que hacer diario, es imposible. Lo que aquí se nos da a conocer es la instancia que usualmente se llama conciencia habitual, junto con la censura de la conciencia y con el examen de realidad la contaremos entre las grandes instituciones del yo a la conciencia habitual. ¿Hay una ¿Habitual no conciencia será de inhabitual? hábitos? ¿Habrá una conciencia inhabitual? Estamos corriente, o sea, todos los días cotidianos. La común. Sí, lo que la gente llama el sentido común, que es el menos común de los sentidos, porque es más cultural que otra cosa. Claro. No es el mismo sentido común aquí que en Persia. Bueno, Stretchy, ¿de dónde lo ha sacado la idea? Y los amorortos, no sé. Pero lo busqué y no te encontré si llegué. ¿Tú le podrías preguntar? Gracias. Junto con la censura de la conciencia y con el examen de realidad, la contaremos entre las grandes instituciones del yo y en algún lugar hallaremos también las pruebas de que puede enfermarse ella sola. El cuadro nosológico de la melancolía con el propio yo por encima de otras tachas, quebranto físico, fealdad, debilidad, inferioridad social, rara vez son objeto de esa apreciación que el enfermo hace de sí mismo. Solo el empobrecimiento ocupa un lugar privilegiado entre sus temores o aseveraciones. Una observación nada difícil de obtener, bueno, no entiendo nada de ese cuadro nosológico. Como que está lleno de miedos, ¿no? Por aquello de temores. ¿Pudiera ser un carácter? No sé, cuando yo estaba leyendo el 22 decía como el carácter, y en carácter ponía el superior y todo esto. Entonces hay personas que sí están como reprochándose, como negativas, ¿no? Que comúnmente se dice. Ay, qué lindo. Que eres muy negativa, ¿puede ser un tipo de carácter? O sea, sí lo... Odio las nosologías. Y las odio porque yo pienso que todas estas ideas se pueden repetir en una persona muy feliz que está simulando felicidad y que no sabe que está simulando felicidad. Pero por eso, o sea, todo el mundo se puede reprochar, no sé, pero que ya sea como un... Constante. Como que dice algo, ¿no? Dice que él es así, su carácter. Pero no me atrevería a llamar eso Melancólico. No sé, lo nosológico a mí me... O sea, por ejemplo, yo veo que en los adolescentes pasa esto, ¿no? Entonces yo llegué a pensar que algo están perdiendo y algo les duele, y pudiera ser como esto. Lo de la lógica de la pérdida y del dolor, sí. Pero ¿qué es lo que van a hacer con eso? Unos van a tapar esa pérdida y ese dolor con tal sintomática y van a creer que esa es la sintomática Con ideal. risa, con risa, con desmadre, otros con droga, otros con novio. Exactamente. Si esto sería muy rígido, ¿no? Como los temperamentos hipocráticos, el melancólico hipocrático. No, lo que parece haber aquí es que se puede tener cualquiera de los otros temperamentos y ser melancólico. Eso es lo que yo estoy proponiendo, creo. Mientras que aquí quebranto Como físico, fealdad, debilidad no le importan. Lo que sí le importan es el lugar privilegiado entre sus temores o aseveraciones. Sí, por eso.
Por eso no tiene que ver con el temperamento melancólico, tiene que ver con la forma como asume. está planteando su posición. En la forma en que se asume, ¿no? Ajá. Sí, no llega diciendo, me llamo Juanito, soy melancólico. No. A mí siempre me preguntan cuál es la mayor cantidad de pacientes que te llega por sintomática. Y yo nunca sé. ¿Cómo hago esa nosología? Por eso. Estoy tratando de problematizar esto, ¿no? Sí. Freud es neurólogo. La neurología viene de una ciencia frenológica. Aquí está esto. Si frotas aquí, estás curando el sentimiento de aburrimiento. Ok. Eso traspolado a las ideas en la conciencia son esto porque él dice esto. En la psicología se ha llevado al atrevimiento de decir el hacer esto es una equivalencia a esto otro. Entonces tú, porque hiciste esto, estabas pensando en esto, ¿no? Y eso es psicología comportamental pura, y eso se lleva a todas las psicologías. La nociología es una psicología comportamental en sí, porque ese es el comportamiento de la conciencia para nosotros, ¿no? Pero que un humano llame esto feo o no feo, o esto deplorable, o esto autoinsultante, para mí podría ser autocrítico. O sea, él mismo dice, ¿no? Tal vez esto es una realidad realmente de él, y él sí la tiene clara. Y lo que dice Hamlet, si todos supiéramos lo que realmente somos, estaríamos un poco deprimidos, estaríamos melancólicos. ¿Lo ven? Entonces lo nosológico no sé de qué sirve, no sé qué me está diciendo. Y en la siguiente frase es que sí, pero eso sí, solo el empobrecimiento ocupa un lugar privilegiado entre sus temores o aseveraciones. ¿Empobrecimiento de qué? ¿De su yo? ¿De la lana que tiene el banco? No sé. Una observación, nada. Ahora sí que es el pobre infeliz, ¿no? Pobre infeliz, de veras. Es bueno. Una observación nada difícil de obtener nos lleva ahora a esclarecer la contradicción antes presentada al final del penúltimo párrafo. Si con tenacidad se presta oídos a las querellas que el paciente se dirige, llega un momento en que no es posible sustraerse de la impresión de que las más fuertes de ellas se adecúan muy poco a su propia persona y muchas veces con levísimas modificaciones se ajustan a otra persona a quien el enfermo ama, ha amado, amaría. ¿Qué tienen ustedes en su libro? Yo tengo amaría. Sí. O amaría. Qué lindo. Otro error en el libro. Y estaba marcado. Sí, ese es error ortográfico. O debería, ¿no? ¿O debería? Porque aquí dice amado a María. En el tuyo dice María también. María. Sí, porque es el verde. Es el verde, es el que tú tienes. No, pero la otra vez teníamos un verde en el que tú tienes el mejor verde. ¿Tu verde qué dice? O María. Tú también. Ustedes tienen una edición después de esta. Sí, que ya corrigió la cerrada. Pero en tu edición tenías punto. No, nosotros tenemos En el anterior texto había un lugar donde había un punto que yo no tenía y yo me lo pasé así. Todos ustedes me dijeron, no, hay punto, no hay. ¿Se acuerdan? Bueno, yo tengo la edición más chapa. Más así. Soy el melancólico. No, es la edición melancólica. Sí. Y tan pronto se indaga el asunto, él corrobora esta conjetura. Así se tiene en la mano
la clave del cuadro clínico si se disciernen los autorreproches como reproches contra un objeto de amor, que desde este han rebotado sobre el yo propio. Eso me gusta. No rebotado. Robado. Rodado. Ah, rodado. ¿Qué dice en alemán? Rodaden. Gewälzt. Die von diesem Weg auf das eigene Ich gewälzt sind. ¿Qué es gewälzt? ¿Cómo se escribe? Wälzen es el verbo. W-A con diéresis. ¿Qué? Wälzen es el verbo. Gewälzt es el verbo conjugado. Ok, entonces, de W. W-A con diéresis. L-Z-E-N. Wälzt. De vals. Gewälzt ya es el conjugado. Ok. Rodado. Así se tiene en la mano la clave, ok. Entonces, los reproches hacia el objeto amado que se ha perdido, se los lleva a uno en la melancolía. ¿Se vuelcan hacia sí? Sí. Ok. Y tan pronto se indaga el asunto, él corrobora esta conjetura, él se da cuenta de eso. Así se tiene en la mano la clave del cuadro clínico. O sea, lo que usted está diciendo, por lo cual usted se reprocha, sí quisiera reprocharle a su amado que ha muerto. Sí. O a lo mejor sí lo hace, pero yo quiero tener una sesión así. Ok. Así se tiene en la mano la clave del cuadro clínico si se hicieran los autorreproches como reproches contra un objeto de amor, que desde este han rodado sobre el yo propio. La mujer que conmisera en voz alta a su marido por estar atado a una mujer de tan nulas prendas, quiere quejarse en verdad de la falta de valía en él, en cualquier sentido que se le entienda. Es como una autoproyección, ¿no? Sí, es la impresión que me da. No es mucha maravilla que entre los autorreproches revertidos haya diseminados algunos genuinos. Pudieron abrirse paso porque ayudan a encubrir a los otros y a posibilitar el conocimiento de la situación. Y aún provienen de los pros y contras que se sopesaron en la disputa de amor que culminó en su pérdida. Ok. Aquí, a una mujer tan las prendas, más bien incapaz. Unglückliche Frau. No las prendas. Incapaz. Ok. Y la falta de valía le pone Undichtigkeit, que está medio complicado, pero decía algo así como fuga. ¿Cómo se escribe Undichtigkeit? Undichtigkeit. K-E-I-T. Y eso sería como algo de fuga. Un transfuga. ¿No? La falta de valía en él, la fuga de valía en él. Y Pues valía. es que nada más es Undichtigkeit des Mannes. Eso es hombre. Ajá, la Undichtigkeit del hombre. O sea, la fuga está muy tarde. El traductor yo creo que se... Pero Undichtigkeit, ¿qué palabras contiene? No. Ah, exactamente. No, dig. Dichtigkeit, dich es como peso, como... Es que no sé cómo decirlo. Consistencia. Sí, ajá, exacto, así, sí. Pero es que esa palabra como tal no venía en el diccionario ni en todos los sujetos. Ok, pero está bien. Entonces sería dig, consistencia. No consistencia, fuga. Sí, la no consistencia. Y eso, pero la palabra completa cuando la busqué decía fuga. Pero como que no. Por favor. Por favor. Y también no hay importancia. No, eso es wichtig. Con B, con W. Ah. Sí.
Otro detallito es aquí un poquito más abajo y a imposibilitar el conocimiento de la situación, y aún provienen los pros y contras que se sopesaron antes de la pérdida, en la disputa de amor que culminó en su pérdida. O sea, estas son cosas que el paciente ha pensado acerca de esta persona antes de que ocurriera la pérdida. Y hay un caso famoso de Freud en el que la hermana de una chava pierde a su esposo y se le paraliza la cara, algo le pasa, no me acuerdo. La mano, ¿no? No me acuerdo. Pero cuando habla, lo que dice es que yo había deseado su muerte, si no me equivoco. ¿Se acuerdan de ese caso? Sí, no sé si creo que eso. Sí, claro que sí. No sé, no me acuerdo. Pero creo que lo importante de la lógica es, antes de que haya la pérdida, yo he pensado mal. ¿Y por qué he pensado mal? En este caso vamos a decir lo de las piernas, en este caso vamos a decir lo del brazo, en el mío no sé qué dije, y en este hay regreso a la pormenorización del cuerpo. ¿Sí? ¿Les late? También la conducta de los enfermos se hace ahora mucho más comprensible. Sus quejas Klegen son realmente querellas, Klegen, en el viejo sentido del término. Ellos no se avergüenzan ni se ocultan todo eso rebajante que dicen de sí mismos, en el fondo lo dicen de otro. No, en el fondo lo dice otro. Caray. No lo dicen de otro. Yo, ¿qué cambio, cara? Dice, im Grunde von einem anderen gesagt wird. Todo eso rebajante que dicen de sí mismos, en el fondo lo dice otro. Lo dice otro. Dios mío. Qué increíble. Eso a mí me cambia todo. No, claro, ¿no? O sea, ahí realmente escucho la voz del superior. ¿Qué hace hablando tan por demás? ¿Se acuerdan de la intervención de Lacan el sábado? Del sentido oculto del capítulo del sentido oculto de los sueños, en los que, aunque leamos el sueño como lo leamos, hay algo oculto en el sentido del sueño. Todo eso rebajante que dicen de sí mismos, en el fondo lo dicen de otro. Lo dice otro. Pero eso es tremendamente, radicalmente diferente. Me encanta. ¿Sí? Quizás a lo mejor porque en el momento de la pérdida ¿querellas son peleas? Querella es pelea, discusión. ¿Querella es pelea? Discusión, altercado. Sí, pero sepa que aclaran son más bien acusaciones. Entonces, ahora sí queda más claro. Todo lo que parece una queja sobre sí, en realidad es una acusación de otro. Sí, porque fue lo que llevó a la pérdida, ¿no? ¿Qué dijiste de los sueños? Anklagen son acusaciones. Sí, lo toma como pretexto. Exacto. No que fue el causante de la pérdida. Es el causante en su doble giro, salto de la muerte, ¿no?
No entiendo. O sea, sí entiendo si fuera el discurso consciente. Pero es el inconsciente. Pero si hay un discurso de otro que está hablando hay algo más dicho. Claro. Entonces tal vez ese discurso de otro que está hablando siempre estuvo diciendo esa querella, siempre estuvo diciendo ese querella hacia mí. Pero se supone que esto no lo sabe el melancólico, ¿no? Ah, no. Él no lo ve eso. No lo puede ver tampoco. Sí, eso es lo que no ve. Es imposible. Hoy día es presentación del disco. Ese chavito que subió primero acaban de terminar su disco y está presentando. Tanto amor. Ya, ellos no se avergüenzan ni se ocultan. Pero yo diría, ellos sin avergonzarse no se dan cuenta que los están atacando. Porque todo eso relajante que dicen de sí mismos realmente lo dice su otro. El que decide dejar. No, su inconsciente. Le está hablando a él todo el tiempo. Y le está hablando a él antes de que la otra persona lo deje. Pero entonces le están diciendo, tú eres un idiota, tú no sirves, tú. Exactamente. No se lo dice él. Claro, como una voz superiórica, justamente. Sí, el que habla así es el superior. No sirve para nada. El inconsciente regaña también. Hay cosas que uno está hablando todo el día. Les he contado alguna vez de uno de mis socios que dice, yo no puedo. Porque yo no puedo. Su frase favorita de ese día era, yo no puedo. Entonces me doy la vuelta y le digo, a ver, ¿podrías dejar de decir que no puedes, man? Pero, y se saca de onda, ¿no? Me dice, ¿qué pasa? Es la 15ª vez que dices eso en 20 minutos que estamos juntos. En serio, imposible. La primera vez que volvió a decir no puedo, todos nos reímos y se acabó. Nunca más lo volvió a decir. Pero ahí hay una colocación que lo está hablando, ¿no? El que no puede, el no poder, el no podido, no sé cómo decirlo. Hay una información extra que él está predicando y él no puede escuchar. Lo que dice el otro, ¿no? Exactamente. Y por eso me atrevo a decir que este otro que se está hablando ahorita es el mismo otro del que habla la cara. De otro. ¿No? Hay un otro que te habla. Un otro. Yo soy hablado por un otro. Esa es la fórmula. El inconsciente es el discurso del otro. Exactamente. Pero esa lectura es doble por si acaso. El inconsciente es el otro. O sea, cuando yo digo el inconsciente es el discurso del otro, es otro que está hablando en inconsciente. ¿No? El idioma inconsciente, la lengua inconsciente. Esa lengua inconsciente la escucho inconsciente. La escucho inconsciente, pero no escucho el consciente, no escucha nada de esa lengua inconsciente. Primero. Pero la otra es, el otro es lo inconsciente. No hay una distancia entre el otro y lo inconsciente. Son lo mismo. ¿Sí lo ven? Porque en uno estás aplicando, estás creando, estás aplicando, estás regalando una sustancia de otro, diferente a la sustancia inconsciente, en una de las lecturas. Y en la otra estás uniendo las dos sustancias, estás diciendo que son la misma cosa. ¿Sí? Ese es el otro del inconsciente, o el otro es hablado, el discurso de lo inconsciente, el discurso del otro del inconsciente, el discurso inconsciente del otro. ¿Lo ven? A ver, este es mi lápiz. Este es el lápiz de Javier. Javier es una cosa, lápiz es otra cosa. El discurso del inconsciente significa que el inconsciente es una cosa y el discurso es otra cosa. Está mucho más claro, sí. El otro del inconsciente. Claro. Entonces, significa que hay un otro y hay su inconsciente de ese otro. ¿Lo ven? Y acabamos de aplicar una dimensión más con respecto a la sustancia
material de esta cosa. ¿Lo ven? A partir de eso Lacan saca lo de sujeto, significante, sujeto, significante. Hay una fórmula que dice todo significante es un sujeto para otro significante. ¿Sí? Todo significante es sujeto para otro significante. Eso es muy fácil. La bici de Andrea. ¿Lo ves? ¿Cuál es el sujeto? Dependiendo. Si la bici es de, listo, ya tenemos a Andrea es el sujeto. ¿Están seguros? Depende de que sea la siguiente frase. La bici de Andrea es verde. Estamos hablando de la bici. ¿Lo están viendo? Es un significante en ese ejemplo, es un sujeto para otro significante, y así va transformándose el sujeto. Ese es uno. Pero la otra que te está diciendo, un significante es un sujeto y ese sujeto es para otro significante. Eso significa que tenemos un problema. Tenemos unas palabras que crean sujetos. Y ese sujeto no está en palabra. Un significante es un sujeto para otro significante. ¿Lo ven? Hay un espíritu, hay un alma, hay un objeto extra. Esa es la lectura que tienen que hacer con ese de. ¿Sí? Ahora vamos a la frase esta. Todo eso rebajante que dicen de sí mismos los melancólicos, en el fondo lo dice un otro. Lo dice otro. Eso es precisión, pero no manches. Qué chido. Pues eso, ahí Lacan, diría otra vez, Freud es lacaniano. Hay una frase de Lacan en el 21 que dice, aquí sí, Freud es lacaniano. ¡Wow! ¿Sí? Pero sí, o sea, hay un otro que le está diciendo cosas a él mismo, a esta conciencia, y esta conciencia las escucha como si él se estuviera recriminando a él mismo, porque se merece la recriminación de él mismo, se chavo el otro, pero encima de merecerse la recriminación, él realmente no sabe por qué hay esa recriminación y debe tener algo que ver con una persona que estaba en el afuera, porque él me dejó, yo soy el que sufre. Pero la lógica, donde se desbroza la lógica, es él me dejó porque yo en mi cabeza o verbalmente le dije que él es un tal por cual y por lo tanto ahora yo soy un tal por cual. Sí, se minimiza. Pero la verdadera, antes cuando él le dijo eso a esta persona, se lo estaba diciendo a él. Los sentimientos son recíprocos. Cuando la persona quiere meterle el cuerno a la pareja, comienza a ponerse celoso. Cuando hay un ataque de celos, hay algo del ataque de celos que viene desde el otro lado. ¿Por qué? Que ella se está platicando, ¿no? ¿Perdón? Que ella se está platicando. Sí. Pero que en el primer ejemplo que di, en el de la paciente pensó y ahora se le frenan brazos, las piernas. No sé si fueron la pierna. Pero no importaría. En ese caso, lo que ocurrió es, yo pensé antes algo malo. ¿Lo ves? Ahora es algo parecido. No necesariamente se lo dije, no necesariamente lo pensé, o sí lo pensé acerca de él, se acabó la relación, pero siempre me lo estaba diciendo yo mismo. Yo soy el que yo soy el que, o algo así. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿O estoy muy loquito? Hay una técnica. No hay una lógica, porque hay gentes que están seguros de que no pueden sostener una relación y hacen todo lo posible por hacerlas. Es cierto, eso es cierto. No pueden sostener un trabajo, hacen todo lo posible que el trabajo no les gusta, es espantoso, vienen el trabajo. Eso es verdad. Te lo dije. No estamos O no pueden conseguirlo, ¿no? Y hacen todo lo posible para no conseguirlo. También. O no posible la pareja, o no.
lo está relacionando con este tejemaneje que aparece aquí. Es que en la precisión de la lectura en alemán, Lacan, Freud está siendo lacaniano. O sea, Lacan descubrió probablemente eso en una de estas frases. Hay un otro que le está hablando literalmente a esa conciencia. Que es lo que tú dijiste hace un rato de parece un superior, ¿sí? Probablemente es el superior de aquí a 5 años. Ok. Pero si hay un otro que está hablando, cuando yo no quiero conseguir trabajo, ¿qué me está diciendo? Que tú no vas a poder con ese trabajo, para que lo pides, que minimiza, ¿no? Bueno, sí, estoy de acuerdísimo. ¿Qué vas a hacer ahí? Hasta la cárcel te pueden meter. ¿Pero por qué te diría eso? Para que no lo obtengas, perdón. Que a la vez el superior también se forma a partir de, no sé si lo dice así, pero el superior de los padres o del ideal del otro, ¿no? O sea, también es algo que viene del otro. Ya. ¿Y cuál es la ganancia? Del otro de afuera. Sí, que no sé si como ganancia, pero no sé, la persona está intentando de alguna forma cumplir ese ideal del otro, ¿no? Ahí está la ganancia. Sí, la ganancia está en el Tienen pago. recriminaciones, lo que sea que Manuel toma como propio. Cuando dices eso me hace recuerdo a un niño que pide castigo. Entonces, en vez de portarse bien, hace todo lo posible para que el papá le dé una paliza en la noche. Entonces el papá llega en 3 semanas, 4 semanas y dice, ¿qué está pasando? No puede ser que yo, un ser pensante, con este berrinchoso, le esté dando una paliza diaria. ¿Qué está pasando? Pareciera que me estuviera pidiendo a gritos que yo le dé una paliza. Eso es lo que estoy escuchando. ¿Es lo mismo? Bueno, lo pensé más como ya una persona, ustedes no, un montón de recriminaciones y todas las noches. Y esas voces de alguna forma vienen de otro. No sé, como que esas recriminaciones tienen que ver con los ideales del otro. ¿Pero del otro o del otro? Bueno, del otro que ya se encuentra. Por identificación. ¿Sí? Okay. Pero, No, yo estoy de acuerdo. Que es el mismo caso del niño. Por eso el niño no puede frenar. Y viceversa. Porque el niño le está pidiendo a gritos el único momento en que papá le da atención, le da cariño, lo toca. No sé si has visto Felicity. Sí, creo que se llama Felicity. Y hay una parte en la que el chavito, mi papá es pederasta, ¿no? ¿Se acuerdan de esa película? ¿Ya estás en tox? ¿Qué? Pero el papá es pederasta y el niño le pide, ¿por qué tú no me tocas a mí? Es más densa la escena, ¿no? Pero es eso. Cuando el enfermito comienza a enfermarse. ¿Por qué? Porque ese es el único momento que he encontrado en esta lógica objetal amor que logra atrapar al otro y sentir perfectamente que lo tratan como un rey, como una reinita, como un príncipe, ¿sí? Entonces por eso estoy asociando que sería lo mismo. Idealmente te he tratado toda la vida de esta manera y como tú has fallado eligiendo esta pareja, por lo tanto tú serás castigado desde este otro que ya es interiorizado de esta manera. ¿Y qué habría de sentimiento? Ahí está justo la pérdida del yo en comparación con ese ideal. Porque esta de pérdida del yo A mí también, porque sí, bueno, yo creo que Freud nos está haciendo el mismo chiste que hace en todos sus textos al principio. Se los va transformando y poniendo cierta problemática interna y después te dice, ¿ves? No era así. Lo que nos hizo el inconsciente al principio, lo que nos hizo el narcisismo al principio, ¿no? Cuando hablaba de uno y que yo pensaba, ¿qué le pasa? Y de ahí comenzó a dar
se lo baja por suerte sin influir, ¿no? Creo que está haciendo eso a ratos con esto del yo. Pero también tengo que insistir en este otro. Porque, si recuerdan, hay un discurso inconsciente, hay una transformación de representantes de pulsión a representante de pulsión presente que choca contra la represión se deforma, esa deformación crea un representante de pulsión. Ese representante de pulsión es lo más idéntico posible, lo cual no es idéntico, al representante de pulsión. Al tratar de tener esa identidad o ese parecido, también trata de ejercer la misma influencia que ejercía en un lado o en el otro. Entonces, si hay un ejercer esa influencia de un lado al otro, es como si un otro estuviera hablándome a la oreja. ¿Sí lo ven? O sea, el discurso inconsciente se lo escucha en el discurso consciente que tiene ideales. El discurso consciente sí tiene los ideales. Por eso el superior está inconsciente. ¿Tiene acceso tal vez al inconsciente? Sí. ¿Tiene acceso al ello? Sí. Tal vez al inconsciente, tal vez. No sabemos, no sé. Sí lo ves. Ese entrecruzamiento de los aparatos psíquicos es importante. Porque no hay ideal si no hay conciencia. Pero sí hay creadores de ideales a nivel inconsciente, pero el inconsciente no sabe que está creando esos ideales. ¿Sí? Es la manera en la que ha podido crear esta conciencia, crear esa existencia de ese humano que está inconsciente, pero a él no le importa, el sujeto inconsciente es el que le importa. ¿Sí? ¿Qué ves? Las 9:05. Chicos, tenemos que ver. Sí. Creo que es un buen debate, ¿verdad? Sí, no está para mí. Chicos, la próxima semana le digo a 245. Claudia que venga y revisamos lo inconsciente. ¿Les late? Para que no... ¿Y dejamos este? Sí. Pendiente. ¿Sí? Ok. Hemos quedado en que yo la llamo a Claudia mañana y va a venir el lunes.